100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Yo era esa oveja que andaba tan perdida, lejos de mi Cristo, lejos de Jesús. Pero un día el maestro me tendió la mano, me tomó en sus brazos, ungió mis heridas y al redil volví. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vaya ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida
Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés en un programa más de la Hora de la Verdad desde la ciudad de Denver, Illinois. Les mando un caluroso saludo a todos los que ya están en sintonía en nuestro programa en esta noche. Gracias por sintonizar Radio Montebrón y por sintonizar la Hora de la Verdad. Quiero mandar un saludo a todos los que ya están en sintonía. Saludos al hermano Juan, ahí en Rochelle, Illinois, ya está conectado. Y a todos los que están escuchando el programa o que lo escucharán quizás más tarde o mañana. Que Dios les bendiga y esperamos que el programa de hoy pueda ser de bendición a la vida de cada uno de ustedes. La semana pasada, si usted sintonizó nuestro programa, hablamos acerca de la importancia de leer la palabra de Dios. Empezando el año, un buen propósito es leer la Biblia todo el año. Si usted decidió leer la palabra de Dios, espero que siga al día con su lectura y pueda volverse un hábito, una costumbre, leer la palabra de Dios todos los días. Así que bienvenidos a la Hora de la Verdad. Vamos a escuchar un canto con el hermano Noé, Él sabe quién soy, y luego seguimos adelante con nuestro programa. Él cuenta cada estrella al brillar, Él sabe cuánta arena hay en el mar, Él ve cada ave al caer. Creó los montes y el mar, y todo puede controlar. De su creación tiene el poder. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. No sé lo que mañana traerá, no sé qué pasará, muchas cosas no las sé. No tengo las respuestas a las preguntas de la vida, pero sé en quién yo he creído. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. ¿Quién soy? Sabía mi nombre cuando mi cruz él cargó. Sabía mis faltas y mi culpa tomó. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima de Él sabe quién soy, cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que
todo va a estar bien. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Saludos a la familia Brambilia que ya está en sintonía en nuestro programa. Dios le bendiga. Gracias, es una bendición poder saludarle a través de este medio. También quiero mandar un saludo a la hermana Laura Santibáñez. Dios le bendiga, gracias por sintonizar esta noche nuestro programa. Y también a la familia Saucedo que ya está en sintonía desde Demi, Nuevo México. Gracias, pastor, su familia. Que Dios les bendiga. Escuchemos este canto. Ayer moraba yo en tristeza y soledad. Clame al Señor, jamás podré a ti llegar. Él vino a mí. Cuando a él no pude
Después de este canto estaremos entrando a la enseñanza en esta noche. El tema en esta noche, vamos a estar mirando razones de la venida de Cristo. Vamos a hablar acerca de las razones por qué Cristo vino a este mundo, cuál fue el propósito, a qué vino. Y ese es el tema de esta noche. Esperemos que pueda ser de bendición a nuestra vida espiritual y podamos crecer en la vida cristiana. Escuchemos este canto y después de este canto entraremos en la enseñanza. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a dos señores. Escogeos hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escogeos hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 18. Y le voy a dar lectura del versículo 37. Dice la palabra de Dios de esta manera. San Juan 18, 37. Aquí miramos a Jesús, ya casi cerca de ser entregado para ser crucificado, y está ante Pilato. Y en el versículo 37 Jesús está ante la presencia de Pilato y dice la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Note lo que dice nuestro Señor Jesucristo, la respuesta que le da a Pilato. Dice: «Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Quiero hablar acerca del tema razones por qué vino Cristo. Vamos a ir a Dios en oración y luego estaremos entrando en el mensaje en esta noche. Pidamos a Dios la bendición en esta noche a través de su palabra. Que Dios bendiga el mensaje, que pueda ser de bendición y de edificación a la vida de todos los que están ya en sintonía. Oremos.
Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida, perdón de nuestros pecados. Gracias por su cuidado, su protección, su amor que usted tiene para con nosotros. Gracias por mandar a su Hijo Jesucristo a este mundo por varias razones que estaremos meditando en esta noche. Pero la razón principal por qué Cristo vino es para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Le pido que bendiga la enseñanza en esta noche. Denos una mente abierta, un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar su palabra y sobre todo a aplicar su palabra a nuestras vidas. Ponemos en sus manos estos minutos que estaremos hablando acerca de su palabra. Que su Espíritu Santo nos guíe y que todo lo que se diga sea de acuerdo a su voluntad y que sea para la edificación de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Por qué vino Cristo? Una de las preguntas que podemos hacernos, quizás mucha gente se la hace, y una de las maneras de responder a esa pregunta es escuchar pacientemente los diferentes testimonios de la palabra de Dios acerca de por qué el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo. La Biblia es inspirada por Dios y por tanto podemos confiar en su veracidad. La Biblia no contiene errores. La Biblia es palabra de Dios, inerrante. Podemos confiar completamente en lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Sus testimonios son demasiado penetrantes. Sus testigos son tan diversos. Sus percepciones son tan altas. Su visión de las cosas divinas demasiado maravillosas. Su autoridad es demasiado firme y su amor es muy grande, que lo único que nos queda a nosotros decir: Señor, gracias por darnos la preciosa palabra de Dios y tenerla en nuestras manos y en nuestro propio idioma. Por lo tanto, veamos algunas razones en esta noche por qué vino Cristo a este mundo. Y a través de los evangelios, los mismos evangelios, los escritores van a testificar y nos van a dar algunas razones de por qué el Hijo de Dios vino a este mundo. Los testigos en la palabra de Dios como Mateo, como Marcos, como Lucas, como el apóstol Juan, como el mismo apóstol Pablo, nos darán la respuesta a esta pregunta: ¿por qué vino Cristo a este mundo? Veamos en primer lugar la primera razón por la cual vino Cristo a este mundo. Ahí en San Juan capítulo 18 versículo 37, Jesús le responde a Pilato y le dice: yo para esto he nacido. Cuando Cristo nació, vinieron unos magos del oriente y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Cristo dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Primera razón por la cual vino Cristo a este mundo: en primer lugar, Él vino como un rescate por muchos. Veamos el primer testigo en el Evangelio de Marcos. El escritor de este Evangelio, Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, dice la palabra de Dios de esta manera. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la primera razón por la cual Cristo vino a este mundo, Él vino como un rescate por muchos. ¿A quién vino a rescatar? Al hombre, a usted y a mí. La razón por la que necesitamos un rescate y ese rescate sea pagado por nosotros es que nos hemos vendido al pecado. Nos hemos alejado de un Dios santo. Nos hemos ido tras el pecado. Cuando Jesús dio su vida como rescate, nuestros esclavizadores
el pecado o los pecados y la muerte y el diablo tuvieron que renunciar a nuestra esclavitud, a nuestra reclamación de nosotros, y el resultado fue que sí podíamos ser adoptados en la familia de Dios. Pablo lo expresa de esta manera en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note el versículo que sigue: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, la redención o el rescate nos libera para ser parte de la familia de Dios. En otras palabras, la razón por la cual Cristo se encarnó y vino a este mundo, como nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Entonces la razón por la cual Cristo se encarnó fue para que Él pudiese morir y muriendo pudiese pagar el rescate que nos libró del poder de la muerte y de la condenación. Primera razón por la cual vino Cristo: Él vino como un rescate por muchos. Una vez más, en Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Íbamos camino a la condenación, estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado, pero por eso Cristo vino a este mundo a rescatarnos de esa vida llena de pecado, de ese caminos pecaminosos, y podernos liberar y rescatar de las garras de la condenación del infierno y darnos vida eterna, y ahora poder ser parte de la familia de Dios. Él vino como un rescate. En segundo lugar, segunda razón por la cual vino Cristo: Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Déjeme hacer una pregunta. ¿Quién en esta vida no es pecador? Déjeme cambiar la pregunta. ¿Quién en esta vida no ha cometido ni un solo pecado? ¿Quién pudiera decir: yo no soy pecador, yo no he hecho ningún pecado? Y si la persona que se atreva a decir que él no ha pecado y que él no es un pecador, ya está pecando, porque sería un mentiroso, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Desde el momento que Adán y Eva, Dios los creó y los puso en el huerto del Edén, y Dios les dijo que no deberían de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no debían de comer. Pero Eva fue engañada por la serpiente, tomó el fruto y comió. Pecó y entró la muerte al hombre, y luego comió también Adán. Y de ahí todos somos pecadores. porque vino Cristo? Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:31 y 32 dice la palabra de Dios de esta manera: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Note, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué vino a llamar a pecadores? Al arrepentimiento. ¿Quién es pecador? Todos somos pecadores, sin acepción de personas, sin acepción de idioma, de color, de nacionalidad. Todos somos pecadores. Venimos de una raza caída. Adán cayó en el pecado y de ahí venimos todos. Todos somos pecadores. Y Cristo dijo: si no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es preciso que haya un rescate
que haya que pagar por los pecadores, y el llamado se basa en el rescate. Y Jesús dice que vino para estas dos cosas, vino como un rescate y vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él rescata y Él llama, incluso hoy en día. Él está llamando a través de la Biblia, a través de la predicación de la palabra de Dios. El Señor, durante su ministerio, dijo estas palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él rescata y Él llama. Él está llamando a través de la Biblia, a través de la predicación de la palabra de Dios. El Señor sigue llamando todavía a los pecadores al arrepentimiento. Déjenme leer unos versículos en Mateo 4:17. Cuando Cristo comienza su ministerio, mire lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Mateo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comenzó su ministerio, su mensaje era: Él vino a rescatar al hombre del pecado, pero Él vino también a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice la Biblia: arrepentíos, Cristo predicando, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa misma enseñanza la vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empezaron a predicar y la iglesia primitiva empezó en sus primeros comienzos a crecer. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, no solamente durante su ministerio, Dios mismo, el Padre, a través de los años, ¿verdad? A través de los siglos, el Señor ha llamado al hombre al arrepentimiento. Cristo, durante su ministerio, llamó al hombre al arrepentimiento, y hoy día aún sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Isaías 55, versículo 6 y versículo 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra de Dios: deje el impío, arrepiéntase, busque a Jehová, busque a Dios. ¿Para qué vino Cristo? En primer lugar, Él vino como un rescate. ¿Para qué vino Cristo? En segundo lugar, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando Dios comisionó en el libro de Jonás a este profeta llamado Jonás? Y le dijo Dios a Jonás: Jonás, ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad, porque su maldad era grande. Y Dios iba a traer juicio sobre Nínive. Entonces Jonás la primera vez no obedeció, pero la segunda fue y predicó. La gente se arrepintió y Dios detuvo el juicio que iba a traer en esa ocasión. Entonces Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Esa es la enseñanza general de la Biblia. Usted va a encontrar esa enseñanza del arrepentimiento en toda la Biblia. En tercer lugar, ¿para qué vino Cristo? En tercer lugar, Él vino a dar vista a los ciegos moralmente. Juan, capítulo 9, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, capítulo 9, versículo 39, dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, que aquellos que no puedan ver, dice la palabra de Dios, que aquellos que no puedan ver. En Juan 12:46, mire lo que dice ahí la palabra de Dios: he venido como luz en el mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca, en tinieblas. ¿Para qué vino Cristo? Él vino a dar vista a los ciegos moralmente hablando. Jesús no se limitó únicamente a venir en rescate y a llamar al hombre al arrepentimiento, también vino a abrir los ojos de la gente para que puedan ver la luz y caminar en la luz.
Nuestro problema es también una ceguera moral y espiritual. Estamos ciegos a las realidades espirituales que son absolutamente cruciales para ver y abrazar la verdad de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado con el hombre? Bueno, el hombre pecó y luego Satanás, dice la palabra de Dios, cegó el entendimiento de las personas que no buscan a Dios para que no les resplandezca la luz del evangelio. Mire lo que dice en 2 Corintios 4, versículo 4. O escuche lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4, versículo 4, dice de esta manera la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo, la palabra Dios en esta porción está escrita con D minúscula. Eso indica que está hablando, ¿verdad?, de Satanás, Dios de este siglo. Él es llamado el Dios de este siglo, es llamado la serpiente antigua y tiene varios nombres: Satanás, el diablo, el engañador. Y dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, aquellos que no creen en Dios y en su palabra, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el problema grave y serio, que el diablo ha cegado el entendimiento y están en una ceguera espiritual, pero por eso vino Cristo a dar vista a los ciegos, y durante su ministerio Cristo sanó ciegos físicamente, pero más que sanar físicamente la ceguera, Él quiere sanar la ceguera espiritual y que podamos ver la palabra de Dios y entenderla, y que el evangelio pueda ser una luz a nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros busquemos a Dios. En Juan 3:19 dice la palabra de Dios, San Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 19. Usted ha leído, ha escuchado más de una vez Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el versículo 17 hasta el versículo 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mire, escuche con atención, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo vino a dar vista a los ciegos moralmente y que puedan mirar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Cuarta razón, ¿por qué vino Cristo a este mundo? Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Y eso es bien importante. Vino a salvarnos de la condenación. Vino a salvarnos. Ahí mismo en San Juan, hace unos momentos, acabo de leer. Dice San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Y dice el versículo 19, o el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Para qué vino Cristo? Cuarta razón, Él vino a salvarnos de la condenación. Dios envió a su Hijo para salvarnos. La necesidad de la salvación implica que existe el peligro. Ese peligro es el pecado y la muerte y el diablo. Pero el peligro más grave de todo es el peligro de la condenación. Ahora, Dios no condena a nadie, Él vino a salvarnos. El mismo hombre se condena al no aceptar, al no buscar a Dios en su vida. Dice la Biblia que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabe? La salvación está al alcance de toda persona. Cristo vino a salvarnos de la condenación para darnos vida eterna. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. La salvación está al alcance de toda persona. Simplemente tiene que creer, tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo en su corazón, recibirlo, pedirle perdón por sus pecados y el Señor le da vida eterna. Pero sabe, lo triste es que mucha gente no va a ser salva. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, no buscan a Dios. Y eso es la tragedia más triste y más terrible que le pueda suceder a una persona. El no creer y el no buscar a Dios. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Sabe? Para todo hay tiempo, dice la Biblia. Lea el libro de Eclesiastés y dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y que todo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Una cosa es que no reconozcamos y que no busquemos. Otra cosa es que digamos es que no tengo tiempo. Tiempo sí hay. Si hay tiempo para hacer lo malo, y a veces el diablo, ¿verdad?, pone eso en la vida de la persona. Hay tiempo para buscar a Dios y dejar de hacer lo malo, que es una gran necesidad. Si Dios es con nosotros, el pecado y la muerte y el diablo fallarán en destruirnos. Pero si Dios está en contra de nosotros, entonces nada puede salvarnos. La venida de Jesús es la manera en que Dios está con nosotros si creemos en Él. Dice la Biblia, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Él vino a salvarnos de la condenación del pecado. El Hijo del Hombre vino a salvarnos, Jesucristo, de la condenación del pecado. Por eso debemos de buscar a Dios, porque la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es para siempre. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad después de que muramos? Y número 5, la otra razón para qué vino Cristo a este mundo. Y ya miramos, Cristo vino a este mundo en rescate de muchos. Cristo vino a este mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a este mundo a dar vista a los ciegos moralmente. Y quinta razón, Cristo vino a este mundo a salvarnos de la condenación. Pero lo más maravilloso, que debemos darle gracias a Dios y estar bien agradecidos. Número 5, Él vino para darnos la vida eterna. No hay mejor cosa en esta vida que tener vida eterna y el día que uno muera, poder estar seguros de que vamos al cielo, a la misma presencia de Dios por la eternidad. ¿Sabía usted que nosotros un día vamos a morir, pero tenemos una alma y un espíritu y esos son eternos? Y el día que una persona muere, el alma y el espíritu salen de nuestro cuerpo y esa alma y ese espíritu no mueren, son eternos desde el momento que Dios nos creó y nos puso alma y espíritu. El alma y el espíritu no muere, pero va a uno de dos lugares, con Dios o al infierno. Y Cristo vino para darnos la vida eterna. Mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna o cuando la Biblia menciona vida eterna, es vida para siempre con Dios en su presencia. Dios envió a su Hijo para que pudiéramos creer y tener la vida eterna. ¿Qué piensa la gente que no tiene esperanza? Que no tiene la esperanza de vida eterna. Cristo vino para darnos vida eterna y para darnos esa bendita esperanza. En una ocasión se le acercó un joven rico a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Oh, buena pregunta. Y esa pregunta deberíamos de hacérnosla. Si ya hemos aceptado a Cristo, qué bendición. Pero si usted no sabe el día que usted muera, ¿a dónde va a ir? Usted necesita preguntarle a Dios: Señor, como el joven rico, ¿qué haré para tener vida eterna? Cristo vino para darnos vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo tú y tu casa. Había un hombre llamado Job, muchos años atrás, antes de que Cristo viniese a este mundo. Y este hombre llamado Job, él tenía la seguridad de la vida eterna, porque él lo expresa con estas palabras en Job 19, 25 al 27. Dice de esta manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No, te dice: yo sé que mi Redentor vive, que mi Salvador vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice Job, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué certeza, qué seguridad tenía Job en su vida de la vida eterna. Y es lo que Dios quiere darnos, esa seguridad a usted y a mí, y que el día que uno muera, poder estar 100% seguros de que vamos a la presencia de Dios y que tenemos vida eterna por la gracia de Dios, porque Cristo vino a rescatarnos, Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento, Cristo vino a darnos vista, porque estábamos ciegos moralmente. Vino Cristo a salvarnos de la condenación, y Cristo vino para darnos la vida eterna. Mire lo que dice en el libro de Tito 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna. Note, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Y dice Dios que no miente. En el capítulo 2 de Tito 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted tiene la esperanza de que el día que usted muera va al cielo, a la presencia de Dios, y tiene vida eterna? La Biblia nos habla de esa esperanza. De hecho, había ya cristianos que estaban esperando esa esperanza de la vida eterna. En Tito 3:7, ahí mismo dice la palabra de Dios: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, lo peor que puede pasarnos en este mundo es vivir lejos de Dios, sin esperanza, sin amor, sin fe, y morir e irnos a la condenación, al infierno. Qué tragedia, qué triste cuando Dios vino, o Dios envió a su Hijo a este mundo para rescatarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para quitar esa ceguera espiritual que había en nosotros, y que la luz del Evangelio podamos entender las maravillas de Dios. Cristo vino a este mundo, dijimos,
para salvarnos de la condenación. ¿Cuál condenación? La paga del pecado es muerte, condenación, la muerte, el infierno. Y Cristo vino a este mundo para darnos la vida eterna. Oh, gracias a nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo. Y ahora tenemos y gozamos de las bendiciones de Dios y sobre todo de la vida eterna que nos espera en la presencia de Dios. Yo le animo, mi estimado escucha, si usted no tiene la seguridad de que el día que usted muera, que va a ir al cielo, arrepiéntase. Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a quitar esa ceguera espiritual. Cristo vino a darnos vida eterna, pero es necesario que nosotros reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Yo le invito a que cierre sus ojos y que repita esta oración si no tiene la seguridad de la vida eterna, y ore, ponga su fe, su confianza en Jesucristo, que es el único medio de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo murió en la cruz y solamente Cristo es el medio de salvación para tener vida eterna e ir a la presencia de Dios. Repita esta oración si no ha hecho esta oración y no tiene la seguridad de la vida eterna. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador y que voy camino a la condenación, pero en esta noche he entendido que usted vino a rescatarme. En esta noche he entendido que usted vino a llamarme al arrepentimiento. En esta noche he entendido que usted vino a quitar esa ceguera espiritual que el diablo ha puesto en la mente y en el corazón de muchas personas. En esta noche he entendido que usted vino para salvarnos y para darnos vida eterna. Me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero gracias por morir por mí en la cruz y rescatarme del infierno y darme vida eterna. Le recibo como mi Señor y Salvador. Deme vida eterna y ayúdeme a vivir conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Si tú sientes en tu corazón que tu vida todo terminó y no hayas la razón para vivir, si has perdido toda la ilusión de encontrar el verdadero amor, hoy te quiero presentar la solución. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Si tu vida a Cristo ya cambió y tu corazón le redimió y obtuviste la razón para vivir, porque de tal manera Dios amó que a su Hijo no escatimó. El mensaje siempre hay que proclamar. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Jesús.
cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús es la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mi Jesús. Quiero mandar un saludo a la hermana Laura Rodríguez Hernández, escuchando en Celaya, Guanajuato. Dios le bendiga, y a todos los que nos acompañaron en esta noche en nuestro programa. Esperamos que el mensaje pueda llenar la necesidad que tenemos en nuestras vidas de Dios. Y animo a buscar a Dios y hacer su voluntad. Dios es bueno. No hay mejor cosa que entregar nuestra vida a Cristo y andar en sus caminos. No hay mejor bendición en esta vida que la vida eterna. Y está al alcance de todos. Gracias a Dios por ese gran regalo que Dios envió a este mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, darnos la vida eterna. Escuchemos este canto, seguimos adelante con nuestro programa. Por mis culpas Él pagó. Lávame en tu carmesí, hazme puro, Señor, limpio y libre ahora estoy de pecado y transgresión, de pecado y transgresión. Escuchemos este canto y después de este canto estaremos cerrando nuestra programación de esta noche. Fue una bendición poder estar una vez más con ustedes en nuestro programa La Hora de la Verdad. Esperamos que Dios haya hablado a nuestros corazones. Ese es nuestro deseo y nuestro propósito. Así que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que me dio, mas cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido
indigno. No hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco. Una vida invaluable para Él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo. Redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo. Redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy. Redimido estoy. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.